Vamos entonces. Está grabando, puede partir, doctor. Listo. Mira, lo que primero me interesa es que cada uno de ustedes, con pequeñas o grandes experiencias que tengan, se hagan un autoexamen, porque de este autoexamen ustedes pueden hacerse las siguientes preguntas ustedes mismos en el nivel en que ustedes mismos están. ¿Ya? Este autoexamen, primero, siempre me interesa saber cuántos están usando solo TIVA. Y TIVA en Chile, al menos, se entiende básicamente TCI porque muy poca gente usa anestesia intravenosa que no sea conducida por Tomo el siempre Target metamizol. Control Infusion. Les saco acá a los chiquillos. Hay algunos micrófonos abiertos, así que, por si acaso. Listo, doctor, puede seguir. Segundo, ¿cuánto usan solo inhalatorio? ¿Ya? Eh, o tienen ustedes ya a esta altura opciones que diferencian al menos calidad en una u otra técnica, preferencias de una u otra técnica por algunas razones de calidad, que las razones de calidad son múltiples, desde los costos, por supuesto, hasta los outcomes, pasando por todo lo que hay en intermedio. ¿Ya? Pero independiente de qué es lo que usen, probablemente el concepto central es qué es la anestesia balanceada. Y la anestesia balanceada, fíjense, me gusta a mí mostrarla desde este artículo, que es un artículo del año 97, pero que nos muestra probablemente algunas cosas donde nos equivocamos en la interpretación de esta anestesia balanceada, ¿ya? Y fíjense que aquí tenemos un índice biespectral, índice, que es un número, a propósito de lo que decía el profesor Ladrop, este es, que pretende este número ser un referente del estado de conciencia. Obviamente que no lo es No, y es que la solo vela, solo va. No, si tenéis que ver la vela. es solo una pequeña aproximación a la actividad eléctrica global. Pero cuando ustedes lo asocian a uno de los fenómenos en la anestesia como es la probabilidad de movimiento, fíjense lo interesante que si nosotros aumentamos la dosis creciente de opioide, ¿ya? Vamos a tener una probabilidad de movimiento cada vez menor, ¿ya? Pero el índice biespectral no va a bajar. Por lo tanto, el movimiento per se no nos indica el grado de depresión cortical. Isoflorano es un estado intermedio que donde, fíjense que deprime el bis y por supuesto inhibe un poco la probabilidad de movimiento, pero ya menos que los opioides en dosis altas, ¿ya? Y Propofol hace caer el bis a números bastante importantes, pero la probabilidad de movimiento, por ejemplo, en este punto, ¿ya? Es todavía de un 50%. Si descomponen ustedes esto, se van a dar cuenta que efectivamente Propofol, entonces es solo un fenómeno que deprime la corteza y no la espina. Y por lo tanto, toda aquella respuesta que tenga que ver con respuestas reflejas de lo espinal va a tener movimiento. Por supuesto, no propositivo, pero va a tener movimiento. Y entonces ahí entramos a lo que yo quería manifestarle en forma más objetiva, tratar de aproximarse al concepto de anestesia balanceada. Balanceada es decir, balanceamos bien el fenómeno de la depresión cortical que deseamos, podríamos tenerlo por aquí, esto entre 40 y 60 se nos habla ya, y balanceamos, por otro lado, esta inmovilidad que en realidad es un reflejo de las respuestas espinales. Si ustedes se fijan entonces, para manejar componentes específicos, manejamos el componente cortical con esta droga que es la más específica para el córtex y el componente espinal con este tipo de drogas, ¿ya? Y nos quedamos aquí en el intermedio con algo que no es tan balanceado porque no es tan específico aparentemente. Y esa ha sido una gran discusión, entonces, con el tema de los gases. Yo se los dejo abierto porque desde aquí empezamos a cambiar
y optimizar nuestra práctica entendiendo que buscamos componentes específicos para los objetivos específicos en anestesia. ¿Ya? Y por eso entonces la pregunta es que si la anestesia intravenosa con un gas es más balanceado, más específica que la TIVA TCI, probablemente la respuesta yo la quiero dejar a ustedes, que su experiencia la diga, porque yo obviamente, como un forofo del tema, estoy a lo mejor imposibilitado de decir porque es evidente mi respuesta. Pero yo dejo también en el punto más crítico esta pregunta, es ¿cómo se titula la inconsciencia con anestesia inhalada? Y esta es un problema muy, muy complejo, porque las complejidades de la administración de la anestesia inhalada, eh, para tener concentraciones estables, para poder decir, tengo estabilidad y por lo tanto tengo un efecto estable, es muchísimo más compleja que con las anestesias intravenosas. Revisen, eso se los dejo para la revisión, que revisen cómo yo logro estabilidades que me permitan objetivar. Este es exactamente, incluso sin tener monitor. Y teniendo monitor incluso se van a dar cuenta que usando anestesia inhalatoria van a tener una dificultad en estabilizar ese efecto en base a los datos que les da la fracción expirada de gases. Bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno a algunas cosas específicas que me interesa en la práctica de la TIVA. Y la primera, supuesto, en anestesia, es la seguridad. Y por eso voy a hablar un poquito sobre logística, seguridad y vamos a pasar después entonces a la historia y los conceptos. Fíjense que ya dijimos, la anestesia intravenosa usa drogas más específicas para el componente deseado. Es decir, a mí no me gusta el concepto de hipnosis, me gusta más bien el concepto de presión cortical, pero todos lo entienden cuando hablamos de hipnosis. Lo mismo que hablamos de analgesia, cuando en realidad probablemente es el control actinociceptivo, porque es un fenómeno más complejo que la analgesia que la entendemos cuando estamos en conciencia. Ahí podemos referenciarnos. Lo que nosotros intentamos contener durante la anestesia general es la actividad antinociceptiva. Y la relajación muscular, ¿cierto? Como un objetivo también complementario. Las podemos manejar en general por carriles propios, ¿ya? A diferencia de la anestesia inhalatoria que dispara un poco el bulto. Y tiene lógica de seguridad y administración bastante exigentes. En mi opinión, avanza en el paradigma del riesgo hacia el paradigma de la calidad. Ya no, que Todavía tenemos varios micrófonos abiertos, ¿eh? Bueno, recomendaciones prácticas para que le hagan la foto a esto. Es interesante primero aprender TIVA, es decir, a dar infusiones, probablemente complementadas con un simulador, para luego empezar a trabajar con los TCI para poder entenderlo y por qué, por una cosa fundamental, de que si en algún momento se pierde el TCI porque se pierde la batería, porque la máquina falla, etcétera, tienen que saber volver a trabajar con TIVA manual. Segundo, tenga diluciones estandarizadas en el hospital y en ese sentido me refiero, por ejemplo, que en los hospitales que empiecen a desarrollar la anestesia intravenosa partan con, por ejemplo, una dilución de remifentanil estándar y que yo recomiendo 20 microgramos por mililitro, es decir, 1 miligramo en 50. Eso les da posibilidades mucho mayores de seguridad y de responder ante eventos de errores. Por supuesto, conocer bien las infusoras y las alarmas. La altura de la infusora no debe estar más y ni menos de 10 centímetros del paciente. Lo vamos a ver un poquito por qué. Asegure las vías venosas visibles.
eliminar el aire de las jeringas, use llave de 3 pasos lo más proximales a la vena posibles y asegure vías venosas de respaldo para cirugías de posiciones complejas. Lo mismo, lave la línea de remifentanil, sobre todo si la usa más concentrada, ¿ya? Al finalizar la cirugía para no tener algún evento en el traslado o recuperación. Número 10. No use soluciones concentradas de drogas que especialmente tengan vidas medias, contexto sensible y largas. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, al fentanil, que en Chile en general prácticamente nadie usa perfusiones de fentanil en anestesia, pero sí en intensivo. No utilice las vías de anestesia para drogas vasoactivas. No mezcle ni infunda drogas desde un matraz de suero. 13º, etiquete cada jeringa, la droga y concentración. Use válvulas antirreflujo y estandarice el orden de las drogas en la infusora. ¿A qué me refiero? Si es que tienen, por ejemplo, una base primea, pongan en la bomba número 1 siempre el propofol. En la bomba número 2, remifentanil. En la bomba número 3, qué sé yo, dexmedetomidina, lo que tenga. ¿Ya? En general, recomendamos usar estos sets, ¿cierto? Que tienen buenos alargadores, tienen mínimo espacio muerto en los alargadores, ¿ya? Aquí tienen las vías venosas que deben ser seguras y si ustedes se fijan, con la llave de 3 pasos lo más proximal posible, ¿ya? Con válvulas antirreflujo, como ustedes ven, ¿ya? Y bien, siempre a la vista, sobre todo en posiciones complejas y en cirugías donde esperan sangrados, tener, por supuesto, otras vías venosas de respaldo. Etiquetar bien, como en este caso, ¿ya? Y tener cuidado, como les dije, lo de las alturas, que tiene que ver lo de la altura con lo del espacio muerto en cada droga. Por ejemplo, si nosotros ponemos la llave de 3 pasos distante, a 1 metro de nuestra vía venosa, si se colapsa el suero que empuja a esto, se va a producir una caída de la concentración plasmática porque la droga se va a acumular en este trecho, ¿ya? Y cuando cambiamos el suero, aquí, ¿ya? Pum, lo que se va a producir entonces es un bolo de la droga que estaba aquí acumulada y entonces vamos a tener este evento y que probablemente se va a reflejar en que vamos a estar corriendo con el enfermo hipotenso, ¿ah? Y habiendo perdido el plano además de titulación. Si aquí tenemos un espacio chiquitito, por supuesto 3 centímetros, entonces eh, ese evento que se hubiera sucedido si el suero que empuja se acaba, fíjense que entonces va a producirse un mínimo efecto entonces de lo que observamos anteriormente. Ahora, si van a hacer TIVA manual, que es por supuesto mucho más simple, el usuario también debe estandarizar soluciones, debe conocer los esquemas de dosificación y que esto es mucho más complejo porque requiere o tener un simulador a mano o tener mentalmente por lo menos un esquema farmacocinético de nuestras drogas, ¿ya? El problema es que dan bolos a través de un botón a velocidades de 800 a 1200 ml sin detener la infusora y eso eventualmente puede generar cambios de plano muy dramáticos, ¿ya? Em, el problema de las anestesias manuales, si bien son seguras y sencillas, lo sencillo, ¿sí?, no nos asegura precisión, ¿ah? Sirven para usar bolos y ciertas perfusiones, ojalá en drogas que no sean las fundamentales en nuestra anestesia, sino que sean drogas complementarias, ¿ya? El problema es que no calcula concentraciones plasmáticas y por lo tanto solo tenemos una cierta referencia original en donde pacientes extremos, de algunas condiciones extremas, obesidad, añosos o caquécticos, etcétera, los modelos referenciales en general son bastante malos
muy simplones, llamémoslo así, para ser específico. Entonces, todas las drogas que no tienen TCI se administran de esa manera y es muy difícil calcular la evolución de las concentraciones plasmáticas en esas drogas. La única solución para eso es que hubiera algún tipo de monitoreo objetivo que en general hoy día no disponemos realmente para conducir sobre todo estas drogas complementarias que se están utilizando. Ni siquiera tampoco los monitoreos de nocicepción podemos hoy día abanderarnos para el control de infusiones de fentanil, por ejemplo, otro tipo de opioides de largas vidas medias. Para entrar un poquito en la comprensión de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que entenderlo de esta manera, los propongo. Por ejemplo, cuando yo hablo de qué concentraciones voy a alcanzar con una dosis de propofol X, en este caso 2 miligramos por kilo, estamos hablando de la farmacocinética, es decir, qué concentraciones alcanzo. Algunos le llaman entonces esto, qué es lo que hace el cuerpo con la droga. En realidad no es muy real eso, ¿ah? Eh, pero en el fondo es cómo la distribuye y cómo la elimina, ¿ya? O qué concentraciones se alcanzan en base a esa dinámica de distribución y eliminación. Cuando hablamos de cuánto tiempo desaparece el efecto de propofol, si la perfusión es de 30 minutos o de 5 horas, cada vez que hablamos de efecto, estamos hablando de farmacodinámica. Siempre que hablamos de efecto. ¿Cuánto tiempo se demora en instalarse el efecto? Por ejemplo, concepto de time to peak es un concepto farmacodinámico. Cuando hablamos de, de las vidas medias de eliminación, en cambio, estamos hablando de cinética, porque estamos hablando del decaimiento plasmático. Pero cuando hablamos del decaimiento efectivo, estamos hablando de farmacodinamia, que es entonces el tiempo en que decae una droga en diferentes velocidades de tiempos de infusión. ¿Ya? Y cuando hablamos de cómo interfiere, por ejemplo, una droga con otra, estamos hablando de interacción que puede ser sinérgica, puede ser aditiva, ¿ah? La suma 1 más 1, 2, ¿cierto? Sinérgica, 1 más 1, 3, ¿ya? O al revés, entonces, producir una interferencia negativa. Sobre el TCI. El TCI en realidad se inició llamando Katia. Y les cuento esto porque esto fue el año 81, cuando el profesor Schüttler inventa el TCI y él le pone como nombre Katia porque el objetivo sigue siendo fundamentalmente como lo define, como dice ahí, es titulación de la anestesia intravenosa. El concepto de titulación es lo que diferencia al TCI o Katia de las infusiones corrientes, ¿ya? O la administración de bolos, ¿ya? Eh, y eso porque nos permite entonces ir calibrando permanentemente desde el inicio toda la mantención, ¿ah? Y la forma en cómo se despierta, ¿ah? Es una aproximación titulada, individualizada, por lo tanto, con nuestro enfermo. ¿Qué es un TCI? Un TCI es una infusión basada en un modelo matemático, pero que está validado, por supuesto, que describe la distribución y la eliminación de la droga. Se usó para eso lo que se llama el concepto BET, que lo vamos a ver inmediatamente, que está basado en pequeños bolos para compensar la eliminación y la transferencia. En realidad son pequeños bolos sucesivos, lo que en la práctica son una infusión. Son microbolos. Esta infusión pretende mantener niveles, es decir, mesetas plasmáticas estables para, bueno, evaluar entonces un efecto estable.
Y ahí está involucrado entonces el concepto de titulación. Podemos ir evaluando paso a paso el efecto que necesitamos observar. Para eso, además, sí, efecto estable, por muchos años eh, utilizamos simplemente la clínica para tratar de definir en forma bastante subjetiva lo que consideramos un efecto. Y lamentablemente, sobre todo en el fenómeno de la pérdida de la conciencia, bajo el manto de la inconsciencia clínica, podemos haber tenido, y así sucedió, y lo tenemos claro cada día más, eh, en muchas condiciones diferentes de depresión cortical. Hoy día podemos aproximarnos, y lo van a ir viendo en el transcurso de su formación, a encontrar, gracias a la actividad electroencefalográfica, condiciones más objetivas, que son las que corresponden entonces al estado anestésico adecuado, bajo este manto de la inconsciencia. Ahora, el TCI no evita la acumulación corporal de la droga, solo evita entonces que se acumule en el cerebro específicamente, ya que mantenemos niveles plasmáticos estables, ¿ya? Que están en directa relación con la actividad cerebral por el alto flujo que éste tiene. Pero no evitamos la acumulación corporal en los tejidos profundos, sobre todo en drogas como Propofol, que es una droga altamente lipofílica. Entonces, un costo a pagar es que a medida que se alarga la infusión, nuestra anestesia, vamos a tener una acumulación corporal que va a significar entonces un decaimiento, una curva de decaimiento más larga, más lenta el decaimiento de los enfermos, y esa es la razón, entonces, de que ustedes ven que el enfermo queda sedado, postoperatorio, tiene una bajada inicial rápida en el caso del Propofol, pero mantiene una cola que puede durar bastantes horas, ¿ya? Bueno, los TCI hoy día incluyen un modelo que representa el desfase entre la concentración plasmática y una manifestación del efecto que fue construida con monitores de electroencefalografía clínica como el índice P espectral, y ya vemos que es bastante simple, como les manifesté, pero han servido como referencia, que hoy día es un poquito más discutido porque estamos más exigentes, y lo vamos a tratar de ver en el transcurso de estas clases. Lo que sí es que fíjense que este estudio del 2005 nos muestra que el TCI, el coeficiente de variación de, de sus muestras medidas versus las calculadas, es realmente pequeño, es muy, muy acertado, llamémoslo así, a lo largo de muchas horas de administración, ¿ya? En cambio, el coeficiente de variación, el error, llamémoslo así, del uso de los bolos es enorme, es más del 60%, ¿ya? Cuando uno trabaja con bolos, ¿ya? Y esto se refiere a todas las drogas, ¿ya? Por eso, si uno da anestesia con fentanil, va a tener anestesia con fentanil en bolos, va a tener más errores, ¿ah? Predictivos de la cinética, y por lo tanto también del efecto, que tendiendo a tener infusiones más estables que se puedan manejar. El TCI también ha sido evaluado, llamémoslo, comparado con distintas formas de administración y los distintos modelos propuestos. En este trabajo, por ejemplo, ustedes ven que aquí están los distintos modelos arriba, el Marsh, el Schneider, el Schüttler, son distintos modelos de Propofol que tratan de describir la cinética. Y tenemos entonces comparados qué sucedería si yo pongo un bolo predicho por el modelo de Schneider o predicho por el modelo de Marsh, etcétera. Y fíjense que el error es muy grande. ¿Cuál es la situación perfecta? Sería que lo predicho, que está aquí abajo, versus lo medido, fueran iguales, por lo tanto tendrían que tener esta línea, ¿ya? Y esa línea sí se va apareciendo, en cambio, en cualquier TCI que usen, con cualquier modelo, va siendo mucho mejor predicho, ¿ya?
las concentraciones precisamente predichas con las calculadas, perdón, con las medidas. ¿Ya? Hay una linealidad entre lo medido y lo calculado, que es mejor incluso que infusiones prolongadas, que debieran ir pareciéndose más porque las infusiones prolongadas cuando se van solo más dependiendo del clearance, ¿ya? Y no tanto de la variabilidad de los volúmenes de distribución. Entonces, por supuesto, se va pareciendo al TCI, pero no alcanzan a la precisión que tienen los TCI. ¿Qué es lo que hace el TCI? Como una primera visión, fíjense, en verde son las concentraciones plasmáticas. Yo pongo un target plasmático que llegue a 5 para dormir al enfermo, después me bajo y me voy a 3 y después me vuelvo a subir cuando van a hacer la incisión, ¿cierto? Y después me vuelvo a bajar cuando ya hay poco estímulo. Estas son entonces la representación de lo que el TCI nos va haciendo en el plasma, ¿ya? Y aquí, van ustedes viendo, fíjense que esta es la velocidad de infusión que está acá. Las velocidades de infusión son decrecientes si yo mantengo una meseta estable. Son decrecientes y vamos a explicar por qué son decrecientes en el tiempo. Aquí yo subí a 5, bajé la infusión y por lo tanto para que bajara la bomba se detuvo y por eso aquí hay 0 infusión, ¿ya? Y después retoma la infusión en forma decadente, ¿ya? Aquí da un bolo para subir este escalón y luego mantiene la perfusión en forma decadente. Eso es lo que hacen los TCI en forma práctica, ¿ya? Los TCI fueron construidos entonces en base a los modelos farmacocinéticos, que son obtenciones de datos de mediciones plasmáticas, y en esas mediciones plasmáticas entonces se, se construye un modelo teórico de administración en base a una matemática bastante compleja, ¿ah? Que vamos a ver un poquito de ella, así para que vayan aproximándose. Y esta matemática compleja se metió en una caja, ¿ya? La cinética y una aproximación farmacodinámica, para que entonces defina qué dosis se debe dar para llegar a un efecto específico, ¿ya? Pasa entonces por alcanzar concentraciones plasmáticas estables para poder tener en biofase, es decir, en el cerebro, un efecto útil para lo que nosotros requerimos. Los modelos en general se han visto que para anestesia los modelos tricomparables describen de la mejor manera la, eh, la farmacocinética de las drogas. Entonces, tenemos 3 compartimentos, un compartimento 1 o compartimento central, un compartimento 2 o un compartimento de segundo flujo, de tejido de segundo flujo, y tejidos de poco flujo, el compartimento 3. Podría ser la grasa, los huesos, etcétera. Y aquí podría estar tejido muscular, etcétera. Y aquí los tejidos de alto flujo, donde por supuesto está el cerebro, ¿ya? Pero también probablemente el hígado, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces no es el B1, no es la sangre, pero sí es donde primero, digamos, se mezcla la droga administrada. Entonces, la administración la hacemos ahí, a través de una vía venosa. Llenamos este compartimento y este compartimento va con el tiempo a ir transfiriendo a los compartimentos secundarios esta droga. ¿En base a qué? En base al gradiente de concentración, que es dependiente, por supuesto, de la ley de acción de masa, dependiendo de la droga que estemos administrando. Por lo tanto, cada droga tiene, en relación a su gradiente, un paso hacia los compartimentos profundos específicos, diferente a las otras drogas, ¿ya? Y, por ejemplo, en el paso del tiempo, ¿no?, pueden llegar a estabilizarse y entonces en este momento la administración se estabiliza con el clearance. Aquí tenemos las constantes que reflejan
esta transferencia y se llama, por ejemplo, el paso del 1 al 2 se llama K12. En realidad es constante de transferencia del volumen 1 al volumen 2. Y en el caso este es una constante de transferencia del volumen 1 al volumen 3. Constante de transferencia. ¿A qué se refiere la constante? Es que se transfiere en forma constante la misma proporción en relación al gradiente. Es decir, se transfiere un 5% por minuto, por decirle alguna cosa. ¿Ya? Es una proporción en torno al gradiente. Si el gradiente, por ejemplo, es más grande, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el gradiente es total, ¿ya? Se va a transferir más droga absoluta, pero siempre va a ser el 5%, dijimos que sería esa constante de transferencia en relación a ese gradiente. Si el gradiente se va achicando, la droga, la cantidad de droga absoluta que se transfiere llega a ser cero cuando se equilibran, ¿ya? Porque no hay gradiente, ¿ya? Pero cada vez entonces, si el gradiente entre B1 y B2 es pequeñito, entonces la droga, la cantidad absoluta de droga es la misma, pero es la misma proporción, ¿ah? Que en cualquier momento. Cuando cortamos la administración, va a empezar a bajar la concentración en B1 y el gradiente se invierte. Al invertirse, entonces va a pasar del 2 al 1. Y ahí entonces tenemos la constante K21, K21, ¿ya? Que es la que comanda y que es distinta a la K12 porque no solo porque el gradiente es distinto, sino que porque la afinidad del B1 versus el B2, por ejemplo, de cierta droga es distinto, porque si la droga es más lipofílica va a tender a estar en las zonas más lipofílicas y si esto es menor probablemente, ¿ya? Eh, entonces va a tender que este es más lento que este, ¿ya? Que el paso de B1 a B2 es más rápido a lo mejor que el de B2 y B1 y por eso tenemos constantes de transferencia diferentes. A través de dos conceptos fundamentales, que es el volumen de distribución y el clearance, se construyen las vidas medias, ¿ya? De las drogas que ustedes han conocido, pero con una complejidad de que la vida media es un concepto híbrido porque depende inversamente proporcional del clearance y directamente proporcional al volumen de distribución. Por eso es complejo, ¿ya? Y con eso se construye esta constante que representa la vida media, que es una constante híbrida y compleja. No los quiero enredar más en esto, ¿ya? Pero la vida media propiamente tal, entonces no refleja el origen del cambio, porque tiene dos variables que van en sentido inverso, sino que es una resultante solamente. Y de esta vida media, recuerden que aquí se aplica la matemática más compleja. Por ejemplo, la vida media se calcula con el logaritmo natural partido por la constante que habíamos obtenido, que es entonces el logaritmo natural es 0,693. ¿Y por qué 0,693? Porque 0,693 es el decaimiento al 50%, una vida media. Por eso es vida media. ¿Ya? El logaritmo natural representa el decaimiento del 50%. Bueno, en base a esa matemática, entonces, fíjense que se pueden construir las constantes de eliminación. Esta es la constante 1, 0, 0 porque es el out, en realidad, del volumen central al 0, y que se puede calcular con, entonces, el clearance de eliminación, puedes calcular el clearance así y el volumen 1, o uno puede calcular el clearance, el volumen 1, y así obtener la constante de eliminación, etcétera. Así se construyen los modelos, ¿ya? Y termina entonces básicamente en esto, que son poder definir fases de distribución rápida, fase de distribución lenta, fase de eliminación, vida media de eliminación o de decaimiento, el aclaramiento,
los volúmenes de distribución, etcétera, ¿ya? Todo esto son lo que se llaman modelos cinéticos de primer orden, lineales y proporcionales. Primer orden se refiere a que es eh, a que depende de una variable central, que es en este caso el delta de concentraciones. Por eso se llama de primer orden, que tiene una variable. Si hay modelos de orden cero, cuando no dependen de ninguna y es una infusión a tasa fija que sube, 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 ¿ya? Porque ahí en esos casos incluso se sobrepasa el clearance, son en las situaciones cuando se pierde la cinética en el fondo descriptiva. ¿Por qué es lineal y proporcional? Porque estos modelos se asume que si yo duplico la dosis, se duplica la concentración. ¿Ya? Es más o menos así. No es exactamente así, sobre todo para ciertos momentos específicos. Cuando podemos decir que estamos entrando en estados estables, eh, se comporta relativamente así el sistema. Pero cuando estamos en la fase inicial, sobre todo la fase de carga, en realidad el modelo es ingenuamente descrito así, pero está en una fase de mezcla y por lo tanto sus oscilaciones es mucho más grande y no está descrito de esa manera. Y eso ha sido un problema que nos ha hecho ser bastante ingenua en la interpretación de las cinéticas iniciales, que hoy día estamos intentando superar. Se los dejo abierto, es un problema complicado, que tiene que hacernos abrir un poquito la mentalidad de cómo enfrentamos precisamente la titulación y tiene que ver con que cada vez que administramos bolos, vamos a generar estados de mezcla, estados de inestabilidad muy grandes, y que la única forma entonces es de disminuir las velocidades de administración para que estas oscilaciones en la mezcla sean menores y por lo tanto sea más predecible la concentración y por lo tanto el efecto. Aquí les voy a mostrar la diferencia entre los distintos modelos tricompartamentales. Fíjense que este es el modelo de fentanil. El modelo de fentanil tiene un volumen central de 7 litros, ¿ya? Y tiene un volumen de 273 litros. ¿Qué nos dice estos volúmenes grandes? Que tiene mucha captación en tejidos profundos, ¿ya? Y tiene un clearance de 36 litros por hora, ¿ya? Ustedes, por supuesto, si no conocen otras referencias no van a ver nada, pero fíjense la diferencia. ¿Dónde está? Yo creo que estaba el Remi ahí al lado. No está, pero en el caso remifentanil tiene un volumen de distribución también bastante parecido, pero tiene un clearance 5 veces más grande. Y esa es la gran ventaja y por lo tanto el volumen 3 que tiene es chiquitísimo porque casi no alcanza a llegar droga al volumen 3 porque todo es eliminado antes de que llegue al volumen 3. Eso hace, por ejemplo, entonces que sean los modelos eh, sean totalmente distintos y den las características particulares en la ductibilidad o no de una droga u otra. Ahora bien, para tratar de entender el tema del TCI, a mí me gusta explicárselo un poquito de esta manera, qué es lo que es el TCI en la práctica. El TCI logra alcanzar una concentración plasmática que yo le propongo y mantenerla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Es que la velocidad de infusión que tiene el TCI administra una masa por minuto que corresponde a una concentración plasmática que yo le propongo, está aquí, para compensar la pérdida por distribución y clearance, ¿ya? Para alcanzar esta concentración plasmática, para alcanzar un volumen de distribución y un clearance en el tiempo. Ese es el concepto general, ¿ya?
Entonces administramos, ya dijimos, esto ya lo describimos un poquito, ya, para mantener concentraciones estables y velocidades decrecientes para que no se produzca acumulación plasmática. La ecuación central está aquí. Fíjense entonces, la velocidad de administración del TCI pretende alcanzar una concentración específica en el volumen central. ¿Ya? Aquí está, concentración en el B1. Y este chorizo que tenemos para acá es precisamente el K10, es la eliminación, ¿ya? La eliminación por clearance, y K12, K13, de ida o de vuelta, nos va a representar entonces la transferencia. Entonces, básicamente, eso es lo que el TCI va haciendo, calcula la concentración, la dosis que necesita para mantener una concentración estable en el volumen central y compensando la distribución o la transferencia a los compartimentos profundos y la eliminación del clearance. Se le llamó BET por Schüttler en el año 82, cuando él hizo los primeros estudios, ¿ya? Porque eran pequeños bolos consecutivos, que son, en el fondo son una infusión, para eh, compensar la eliminación y la transferencia. Ahora, para entender esto, es muy interesante qué es lo que hay detrás del TCI. Fíjense que si yo pongo una infusión a tasa fija, 6 miligramos por kilo por hora, nosotros sabemos ya a esta altura que esto es el clearance, 1800 ml por minuto. ¿Ah? Tras un tiempo X va a alcanzar una meseta, una infusión a tasa fija, no un TCI. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo alcanza esa meseta? En todo ese tiempo todavía no la ha alcanzado. ¿Ya? Necesitaríamos, eso sí, no podemos hacer esperar que llegue una meseta hasta este punto. Entonces lo que hace el TCI es administra rápidamente una masa de droga en infusión, ¿ya? Aquí está la tasa basal, que es de 6 miligramos por kilo, administra 10 miligramos por kilo durante un ratito, después baja 7, después baja 5, después baja 4, a 3, etcétera, hasta que en este momento baja a 6, a 0, ¿ya? Entonces, en la práctica el T6 son dos perfusiones que corren simultáneamente. Una que está relacionado con el clearance teórico en estado estable, ¿ya? Y otra que va compensando el cambio, el rellene de los volúmenes de distribución. Esa es otra forma de verlo. ¿Y hasta cuándo entonces llega este punto? ¿Qué es ese punto? Ese punto son las 5 vidas medias que tiene Propofol, lo que tiene cualquier droga que administremos en TCI. En ese momento entonces se equilibra porque tras 5 vidas medias hemos completado la distribución. Lo otro que tiene el TCI es se ha tratado que describa el sitio efecto. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, que tras poner un bolo de fentanil, que es un bolo, simplemente un bolo que hace un pic plasmático, ¿ya? El efecto aparece en forma más tardía y con otra dinámica temporal que lo que nos representó la cinética plasmática, que yo la medí cuáles eran las concentraciones que se iban produciendo, ¿ya? En los opioides, en este caso, fue medido con Spectral Edge Frequency, que tiene que ver con la depresión del 50 o 75, 95% de la actividad cortical. Está un poquito discutido si es que es realmente un efecto útil para medir, ¿ya? Pero lo que importa en este caso para ustedes es que entiendan que hay una llamada histéresis, un retraso entre las concentraciones plasmáticas y las concentraciones en el efecto, y que incluso además, por supuesto, fíjense que tiene
un decaimiento, una dinámica de decaimiento también diferente. ¿Ya? Con eso, entendiendo ese retraso, entonces se intentó agregarle a la predicción cinética una predicción del efecto. ¿Ya? Y, y entonces se construye una constante, tal como eran las constantes de transferencia a los volúmenes profundos, una constante de equilibrio al sitio de efecto, llamémoslo así, una constante de transferencia que tiene que ver de nuevo, entonces, con el gradiente que hay entre V1 y el efecto. ¿Ya? Y se hace entonces una asociación en base a lo que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, pueden construir un modelo sitio-efecto de relajantes musculares usando el tren de 4, ¿ya? O de alguna droga que tiene efecto cortical usando el electroencefalograma, etc. Y así se hizo en este tiempo. Eh, y se usa entonces la técnica que asocia este retraso de la concentración plasmática con el efecto, ¿ya? Para poder construir una constante de transferencia al efecto. Esta constante de transferencia es muy importante decirlo, que se llama KEO, constante de E por el efecto y O también por la salida. ¿Ya? Hay que recordar que cada KEO es específico para cada droga, y no solo para cada droga, sino que para cada cinética. La cinética de Propofol ha sido descrita por distintos señores, el Marsh, señor Schneider, etcétera, el señor Eileven ahora, ¿ya? Y cada una de esas, porque está descrita en escenarios clínicos, fue construida en escenarios clínicos diferentes. Por ejemplo, el Marsh es con datos de droga, de datos venosos, y Schneider es con datos arteriales. Entonces les resulta que la histéresis al efecto es distinta. Ese retraso al efecto entre el plasma y la manifestación del efecto es distinta, y por lo tanto el KEO, que representa entonces esta constante de transferencia, también es distinto y es específico para cada modelo. ¿Ya? Aquí ven, por ejemplo, esto es un trabajo nuestro, donde ponemos un bolo, que lo ponemos un poquito lento, ya que alcance su pic en 3 minutos, ¿ya? Y vemos la caída del índice biespectral y su recuperación. Entonces, llega el bolo arriba, decae, ¿ya? La concentración plasmática. Y en base entonces a esa caída del BIS, podemos observar una histéresis, fíjense, del pic de depresión del BIS en relación al pic de depresión de la concentración plasmática, y construimos entonces el comportamiento teórico de una concentración efecto basada en el BIS. ¿Ya? Entonces es una representación de la relación de lo que nos muestra el BIS con la concentración plasmática. Eso es entonces lo que llamamos modelo sitio-efecto. El TCI hay 3 formas de utilizarlo: una modalidad de titular al plasma, otra es modalidad de titular al efecto, es decir, donde hacemos una sobrepresión al plasma para que alcance lo más rápido posible en base a los datos que teníamos de nuestro modelo, lo más rápido posible el efecto. Y la otra modalidad, que es la que yo vengo recomendando hace muchos años, es una modalidad de titular en forma escalonada. ¿Por qué? Porque precisamente en los modelos fueron construidos en bolos y tienen muchos errores, y para ir superando el error, porque el modelo sitio-efecto en realidad asume, como vimos acá, que una depresión cortical global es lo que necesitamos, y sabemos hoy día, y lo vamos a conversar a lo mejor en otro momento, que el BIS es demasiado grosero para definir las condiciones electroencefalográficas que hoy día queremos. Y por lo tanto, si bien los modelos sitio-efecto sirven, no sirven si uno los usa hoy día con modelos sitio-efecto. Cosa que nosotros en un principio, ingenuamente, le voy a decir, quizás los primeros años de trabajo con TCI, los primeros 10 años, eh, éramos totalmente creyentes de eso, pero el transcurso de la investigación ha ido mostrándonos que debemos bajar las velocidades, y hoy día, por supuesto, asociarlas a condiciones más objetivas de los espectrogramas,
que están apareciendo en los monitores de electroencefalografía. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos, yo quería contarles un poquito sobre algo de la historia. Siempre nos van a quedar cosas pendientes, porque creo que de la historia vamos a ir entendiendo un poquito más eh, cómo evolucionó todo, ¿ya? Bueno, esto es un poquito lo que ya hemos ido haciendo y vamos a hablar sobre el T6. Fíjense que yo tuve la oportunidad de participar en este problema. El profesor Steve Schaefer, que en ese momento era el editor en jefe de la anestesia analgesia, fue el que defendió a la familia Jackson, en el caso de Michael Jackson, y él demostró que a Michael Jackson se le administró propofol en goteo, así, simple goteo, puesto un vial en un suerito, nomás el suero lo usaron aquí para sostener el vial, en realidad, no para el suero. Y la pregunta es, ¿qué habría pasado que si a lo mejor Michael Jackson se podría haber salvado si se hubiera titulado utilizando un TCI? Que en Estados Unidos hasta el día de hoy no tienen, ¿ah? Por razones oscuras, yo diría, ¿ya? Eh, porque lo que sucedió es que una administración sin control, en goteo, con toda la inestabilidad y la imprecisión que da eso, en una infusión de tasa fija, las concentraciones subieron hasta que se produjo entonces la apnea de Michael Jackson y su fallecimiento, ¿ya? En cambio, si hubiera logrado una meseta de titulación, a lo mejor, siendo todo eh, inadecuado lo que se hacía, al menos a lo mejor se podría haber salvado. El otro gran problema es que también hemos tenido que tener grandes peleas con esto, las mezclas de drogas en un matraz. ¿Para qué? Para simplificarlo todo y lo goteo con una, ¿ya? Y me guío, por ejemplo, con un gran referente farmacodinámico como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo goteo a frecuencia cardíaca. Bueno, esas barbaridades también se han dado y hemos tenido que dar muchas peleas con ellos, ¿ya? Eh, entonces, recordar que estas mezclas no tienen estabilidad, están prohibidas, pueden precipitar. ¿Ah? Son drogas además que tienen diferentes cinéticas y por lo tanto poner un goteo fijo para drogas de distintas cinéticas es una brutalidad, ¿ya? Eh, Porque un goteo para una droga no sirve para otras, siempre y cuando el goteo fuera realmente creíble en lo estable. ¿Ah? Pero ven ustedes, un movimiento de la muñeca a veces puede dejar de pasar o aumentar el goteo, ¿cierto? En una vía venosa. Esto no tiene validación por las instituciones sanitarias y por lo tanto, si ustedes hacen esto y tienen algún problema, nadie lo va a defender. A diferencia de que las bombas de infusión, aunque no sean TCI, tienen estrictas condiciones de control donde se conoce exactamente el grado de error, el error que se llama el error de trompeta que tienen, ¿ya? Eh, y tiene una precisión validada por organizaciones sanitarias, etcétera, ¿ya? Y ha pasado, aquí están algunas referencias entonces de esta validación al que le interese la tecnología en forma más específica, ¿ya? Las infusoras, perdón, las infusoras ahora en TCI agregan modelos farmacocinéticos, poblacionales y a sitio efecto, como dijimos, tienen modo de administración realmente controlada, calculan la dosis temporal que vamos administrando para alcanzar el equilibrio plasma-efecto, mantienen el control del cambio del plano, porque yo puedo subir y bajar, aun cuando yo cambio la jeringa y la máquina retoma el tiempo en que no estuvo administrando, dando una infusión compensatoria, ¿ya? Y por supuesto tiene los sistemas de seguridad, alarma, de sobrepresión, de subpresión, control de volúmenes, ajustes del tipo de jeringa, si yo cambio la jeringa también,
que tienen distintas resistencias, por supuesto, entonces necesita distintas presiones para ser administrada de forma precisa. Y hay una literatura importante ya, ¿cierto? Que ha validado esto en este tratado de anestesia intravenosa, donde aquí escribe John Glenn, que es el inventor de Propofol, ¿ya? Eh, y algunos libros que hemos podido presentar a la comunidad de nuestro gran trabajo para los que estén interesados. Por ahí a lo mejor quedan algunos que todavía se mantienen bastante actualizados estos libros, ¿no? Eh, Todo esto ha concluido que el Target Control Infusion es una tecnología a esta altura ya muy madura. Esto está escrito por los grandes profesores de nivel mundial, donde se incluye Glenn, Tony Absalon, que es editor de la anestesiología hoy día, Michel Struis, profesor de la Universidad de Ghent, de Groningen hoy día, Thomas Schneider, uno de los importantes constructores de los modelos que utilizamos, y algunos chilenos que también nos hemos colado en la colaboración de estas cosas. Las guías para la práctica segura en anestesia intravenosa están publicadas para que ustedes vean. Hay unos ya bastante recientes, el 2019, ¿ya? Donde hablan de lo que ya les mencioné, ¿ya? Y respecto a las mezclas, les recomiendo esta editorial que realizamos hace un par de años, donde se muestra específicamente entonces los problemas. Fíjense que las drogas que tienen cinéticas muy distintas, ¿ya? Una recomendación específica para cómo administrarlas y no mezclarlas, donde se explica específicamente por qué no se pueden mezclar estas drogas, no solo porque tienen cinéticas distintas, sino que porque tienen razones de interacción de las drogas entre ellas mismas. Un poquito la historia. El desafío histórico fue creciente y primero fue disponer de drogas. Y esto empieza hace muchos años, fíjense, 1600 ya tener los primeros opioides. Los primeros barbitúricos empiezan a final del 1800, donde Bayer, el señor de la aspirina, eh, en la noche de Santa Bárbara logra sintetizar el primer barbitúrico, el ácido barbitúrico, que es la malonilurea, ¿ya? Y después, en Alemania, aparece el exobarbital y el tiopental en Estados Unidos en 1932, que cambia radicalmente, y incluso eso fue generador cuando un, el Lord Nuffield, que era un constructor de autos británico, recibe la primera anestesia con exobarbital, y unos meses antes, había recibido una anestesia con cloroformo y encontró que era tan diferente y tan maravillosamente eh, agradable para las condiciones de esa época, que él aporta 1.000.000 de libras esterlinas para la primera construcción entonces de una cátedra de anestesia en Inglaterra. Propofol, que es nuestra droga hoy día central para el control de la inconsciencia, la hace don Jan Glenn, eh, que todavía está vivo y que es todavía bastante activo, publicando y participando. Él no es anestesista, él es bioquímico. El segundo desafío entonces fue conocer cómo se comportan estas drogas y construir los modelos. Y los primeros modelos fueron desarrollados por Lundy en los años 30, hace las primeras matemáticas teóricas porque él tenía un problema. Él no podía medir niveles plasmáticos. Entonces, todo era una construcción teórica, matemática y por supuesto con mucho error, pero conceptualmente bastante razonable para la época. Recién eh, en Popper pudo hacer las primeras mediciones de tiopental, entonces ya el año 49, ¿ya? Y empieza a poder describirse y construirse modelos cinéticos más objetivos, ¿ya?
Y el año 68, Kruger-Teimer, ¿ya? Y Schwilden en Alemania, en la Universidad de Bonn en ese tiempo, em, logran construir los primeros modelos farmacocinéticos, ¿ya? Las primeras lógicas matemáticas con las mediciones plasmáticas para las primeras drogas, ¿ya? Y en base a eso, entonces, se construye la conceptualización de esto, que dice lo siguiente: si yo administro una droga, yo voy a alcanzar una concentración plasmática, y abajo tenemos entonces los volúmenes central, el tiempo necesario, el clearance de eliminación, la constante transferencia al efecto, etc. Entonces yo pongo una dosis, alcanzo una concentración que pretende entonces alcanzar un efecto. Y este efecto es descrito por lo que se llaman los modelos Emax de efecto máximo, donde se construye entonces la concentración que produce el 50% del efecto, ¿ya? La pendiente, que quiere decir que el grado de predictibilidad, eh, lo vamos a analizar después, probablemente en la próxima clase, ¿ya? Y los modelos tricompartamentales que incorporan entonces estos conceptos que ya vemos un poquito más. ¿Ah? El concepto modelo tricompartamental que describe la cinética y los modelos Emax, ¿ya? Que describen el comportamiento del efecto, es decir, relacionan la concentración con el efecto. Los modelos farmacocinéticos, ya dijimos, son mamilares, compartamentales, de primer orden y proporcionales. Esto ya está dicho, ¿ya? Y representan, por lo tanto, la dinámica de distribución y eliminación. Cada droga se distribuye en relación a sus características físico-químicas, específicamente entonces liposolubilidad, grado de ionización, afinidad a proteínas plasmáticas, etc. Cada droga tiene, por lo tanto, características particulares y, por lo tanto, cinética particular, ¿ya? Cada droga es depurada, además, a un ritmo dado por su aclaramiento hepático o renal, que también es dependiente, entonces, de las características físico-químicas de la droga. Por lo tanto, el clearance es específico. Y la cinética y farmacodinámica de cada droga es además impactada por cambios en la edad. Los cerebros son distintos al momento de nacer, a los 5 años, a los 15 años, a los 80 años. Las funciones metabólicas son distintas que hacen cambiar el clearance. La maduración, en el caso de los recién nacidos, es muy importante porque los recién nacidos nacen con el hígado, el riñón inmaduro y por lo tanto cada droga tiene además tiempos de maduración distintas y eso debemos incluirlo, entonces, considerarlo en el modelo cinético. Y el género también tiene diferenciaciones. Por ejemplo, Propofol tiene diferencias entre mujeres y hombres eh, por las razones hormonales. Aquí ven ustedes la gran diferencia entre el modelo fentanil y remifentanil, ¿ya? Volúmenes centrales, si bien relativamente parecidos, gran diferencia en el volumen 3 e gigantesca diferencia en los clearance. Eso hace entonces a remifentanil una droga mucho más dúctil, que se elimina mucho más rápido y que tiene mínima acumulación o ninguna. Remifentanil, además, este es el modelo base para el paciente tipo, pero también tiene estudiado los cambios en el volumen central, en la vida media de equilibrio al efecto, en las concentraciones requeridas para alcanzar el 50% del efecto, etcétera, los volúmenes de distribución, los clearance, cómo cambian con la edad. Una covariable. Hay otras covariables también, ¿ya? El tercer desafío fue tener la tecnología de administración que incluyera entonces la farmacocinética de las drogas, porque si administramos, por ejemplo, fentanilo, una perfusión a tasa fija, se produce eso. Ponemos aquí, por ejemplo, un bolo y después una tasa fija. Esto va a subir, 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 subir. Ya dijimos a la pasada cuánto tiempo. 5 vidas medias, podría seguir subiendo esto de forma y ahí estabilizarse recién. Y 5 vidas medias de fentanil, el fentanil se pone en una infusión, se van a dar cuenta que a las 50 horas el fentanil se estabiliza,
¿ya? Si hacemos un intento de ajuste mental, lo que vamos a obtener, por supuesto, son un poquito de picos y valles, y nunca va a ser realmente estable, ¿ya? Eh, entonces, por eso es la necesidad del TCI. Porque las perfusiones de cálculo mental requieren saber una referencia y saber cómo alcanzo esa referencia o saber cómo aproximarme para titularlo, ¿ya? Eh, entonces, el cálculo mental es muy complicado. ¿Cómo escalo las dosis? ¿Qué covariables uso? ¿El peso, la edad, la altura, el peso ideal, el género, la masa magra, todas juntas? Bueno, hay enfermos que tienen, ¿cierto? Que pueden tener varias de estas covariables en las condiciones extremas. ¿Cuándo debo repetir las dosis y cómo? También, tampoco sé si es que yo estoy usando bolos o cuándo debo cambiar las infusiones, etcétera. Nada de esto, entonces, de estas cosas que yo le estoy preguntando ahora, cómo adapto mi perfusión a la dinámica quirúrgica, cuando me subo, me bajo, nada de esto es realmente fino, no se puede hacer de forma fina con, eh, con perfusiones manuales, o sea, o cálculo mental, llamamos así, ¿ya? Eso es lo que nos pasa. Entonces, el TCI aparece y aparece como una historia larga. Fíjense que ya en 1831 ya teníamos jeringa, teníamos llave de tres pasos, teníamos y el concepto fundamental ya estaba. Esto es Jean Cipriano Oré, el que hizo estas descripciones, ¿ya? Hasta el año 82 con el concepto de Katia. El profesor Schüttler está aquí, él fue el primer voluntario que se puso. Aquí está la jeringa controlada por este computador que controlaba esto, aquí está este disco duro, ¿ya? Hasta el año 96 que aparece el primer TCI, ¿ya? El difusor, y después entonces aparecen una seguidilla de infusoras, ¿ya? ¿Ya? El primer modelo que se hizo para TCI es este modelo del modelo de Marsh, hecho que en realidad por el profesor Kenny. Marsh era un becado que desapareció de la escena después de haber hecho su trabajo de fin de beca. Y el primer modelo, eh, raramente, es un modelo muy simple, un modelo basado solo en peso, ¿ya? Eh, no tiene edad y por lo tanto a un paciente de 18 o de 80 años del mismo peso le va a dar la misma masa de droga. Y ahí entonces, por supuesto, nos empezamos a dar cuenta que había problemas. Era un tremendo paso, pero tenía una limitante, que es esta, como ya ven. Paciente de distintas edades, ¿ah? Describe que la cinética es la misma. Lo mismo sucede en obesos, ¿ya? Que la dosis que administra, en este caso, sería lineal al peso. Y eso después, con el tiempo, nos dimos cuenta, y ya se los voy a mostrar. Segundo modelo que aparece es el modelo de Schneider, que es un poco más complejo porque agrega edad en el volumen 2 y en el clearance, ¿ya? En el clearance de transferencia B2, ¿ya? Y agrega masa magra, altura, etcétera, al clearance, ¿ya? Pero tiene otros problemas que describe, por ejemplo, que la constante de transferencia es fija y no varía con la edad. Y eso también empezamos a encontrar que no era así, ¿ya? Entonces, tiene algunos problemas en esto. Por ejemplo, que utiliza una ecuación de masa magra antigua, que es de los años 70, que después nos dimos cuenta que tenía problemas en los hiperobesos, ¿ya? Entonces tampoco servía. Esto ya lo vimos, vamos a saltarnos. Después del 2010, entonces, vino la validación y sobre todo la introducción de perfeccionamiento en base a covariables de los modelos, ¿ya? Y nos dimos cuenta entonces que el tamaño sí importa, ¿ah? Y este fue un trabajo muy bonito de Tomás Bullón, que estimuló esto y que por lo tanto entonces que las covariables pueden requerir de ajustes en distintos momentos de la cinética, no en un solo momento, no para el bolo inicial, sino que pueden ser, y estos ajustes de covariable pueden ser diferentes de ajustes
para el volumen central o para la fase de donde predomina el clearance. ¿Ya? Descubrimos que los clearance deben ajustarse alométricamente. Eso, la alometría vamos a discutirla quizás más adelante, pero es una relación entre la función y el tamaño, que no es lineal con el, el engordamiento de nuestros enfermos. ¿Ya? Eh, y eso es mucho más explicable, por ejemplo, de que los niños chicos tienen más superficie corporal y tienen, por lo tanto, un metabolismo más alto, ¿ya? Que los adultos. Entonces la alometría tiene metido los mecanismos de ajuste metabólico y los obesos tienen un metabolismo más bajo y tienen una pérdida calórica menor. Por lo tanto, eso hace que las necesidades de los ajustes no sea lineal. ¿Ya? Bueno, hay ajustes de género, ya vimos, los neonatos necesitan incluir la maduración, ajuste de edad en los ancianos, etc. Y esto era para mostrarle que eventualmente las covariables deben ser corregidas en cada fase. Por ejemplo, el débito cardíaco es muy importante en la primera fase, en la fase de distribución inicial, el B1, pero no tiene mayor importancia en las siguientes fases. ¿Ya? Entonces, si queremos hacer algunos ajustes eh, de, de covariables, esta covariable, por ejemplo, le da el el factor, el valor de covariable puede ser distinto para la fase distributiva que para la fase de carga inicial. ¿Ya? La alometría, esta cosa de la relación del peso y su función y su tamaño, se descubrió porque, claro, se cometió un error. Se pretendió un elefante en Nueva York, no sabían qué dosis de LSD darle para hacer una prueba con el elefante y simplemente tomaron una dosis escalada de un gato por miligramos por kilo y mataron al elefante. ¿Ya? Y esto se ve representado, por ejemplo, en el remifentanil, que tiene mucha importancia eso, porque la ecuación, esta es la ecuación, fíjense, para distintas masas magras. Este es un paciente más grande, más alto, 1,80 m, y este es un paciente de 1,40 m, y este se supone entonces que y aquí está la relación con el peso. Peso con masa magra, ¿ya? Generan una relación específica, pero que la ecuación original estaba mal hecha y colapsaba en un punto. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta que el lean body mass no servía, ¿no?, como referente para incluirlo como covariable de los modelos. Y por eso se decidió entonces empezar a trabajar con la alometría, que es un concepto que incluye distintas cosas: el peso, la masa magra, el débito cardíaco, la tasa metabólica, la superficie corporal, como resumen, ¿ya?, de una actividad de la función en relación al tamaño. ¿Ya? No me voy a referir más, pero lo único que les digo que no es lineal. ¿Ya? Esto lo mostró Schüttler en forma más específica. Aquí ven ustedes el peso versus el clearance, sobre todo el clearance muestra que tiene un ajuste alométrico, que no es esta linealidad, que a medida que aumenta el peso, aumenta el clearance. No, esto se va quedando y se va, llamémoslo, ajustando más bien en forma, se va frenando en forma eh, a los T. Bueno, cuando llegamos a eso, nuestro grupo aquí en Chile tomamos los datos de Schneider, tomamos nuestros datos de muchos obesos y los datos de obesos franceses, esto el año 2010, y mostramos entonces que la alometría era fundamental en el ajuste de todos los clearance, los de transferencia y los de eliminación, ¿ya? Y que también requerían ajuste de edad el modelo. Y aquí entonces sacamos un nuevo modelo que era totalmente distinto. Aquí ustedes ven los modelos, el modelo de Marsh, el modelo de Schneider. Este es el modelo de Schneider en obesos, muy malo, sobredosifica enormemente. ¿Ya? El modelo de Marsh también sobredosifica, y este era nuestro modelo, ¿ya? Y este es el modelo de Marsh ajustado a un peso fijo, ¿ya? Bueno, entonces mostramos que la alometría nos permitía mejorar esta conceptualización y publicamos estas cosas que están ahí disponibles para ustedes, ¿ya?
También se demostró que el género se diferencia mucho y hay que hacer ajustes de género en estos trabajos, ¿ya? La maduración en los niños. Hicimos un estudio que mostramos efectivamente que en los niños el mejor modelo, nosotros a nuestro entender, es el modelo perfusor, para que ustedes sepan el que se aproxima mejor. Y en el anciano también encontramos diferencias fundamentales porque hay disminución representadas en estos cambios fisiológicos, representadas en el modelo cinético. Se achica el V1, se reduce el volumen 2, aumenta el V3, disminuye el clearance, etcétera, ¿ya? Y eso hace cambiar la farmacodinámica. Esto también está publicado. Y todos estos distintos modelos, por ejemplo, aquí mostramos en pacientes viejitos, como el modelo de Marsh, que describe esta línea negra. Fíjense, estos son lo que nosotros medimos. El modelo de Marsh está totalmente fuera de predicción y el modelo de Schneer se acerca un poco más, ¿ya? Tiene un menor error, ¿ya? Pero el modelo de Schneer, recordarles que no servía para los obesos. Tuvimos que redefinir entonces los ancianos. Fíjense cómo baja el V1 de 4 a 3 litros, cómo aumenta el B3, etcétera. Y lo más importante es que los tiempos de equilibrio, que Schneer los definía como fijo, ¿ya? Que eran, prácticamente no variaban, nosotros mostramos que el rango era inmenso, entre 2 y casi 5 minutos en los pacientes ancianos, ¿ya? Eso es lo que ha pasado entonces estos últimos años y que entonces el modelo de paciente estándar solo sirve muy limitadamente para ello y hay que incorporarle entonces todas estas covariables, la edad, el peso, etcétera, ¿ya? Y el modelo sitio-efecto con covariables que cambian entonces, sobre todo en la edad, ¿ya? Estos son los entonces, como resumen, que no me voy a referir, pero ¿qué es lo que se llegó al final? Ya teníamos todos estos modelos, propofol adulto, pediátrico, ¿ah? Y obesos. ¿Cuál usamos? Bueno, se decidió, nos juntamos todo un grupo a nivel mundial y decidimos crear lo que se llamó el modelo universal de propofol. Y el modelo universal de propofol eh, es el modelo hoy día de Elevelt, ¿ya? Está publicado primero en 2014, 2018, tiene que ya es un modelo PKPD, donde se incorporaron además bastantes críticas a cómo se construyeron los modelos sitio-efecto, que se los recomiendo, que está publicado en la revista española, una visión crítica del modelo efecto que vamos a hablar en la próxima sesión. El modelo TCI, entonces, universal, incluye todas estas covariables y por lo tanto ahora es mucho más simple para la administración, ¿ya? Y remifentanil también se construyó un modelo universal desde niños muy pequeños hasta ancianos, ¿ya? Y que por supuesto también es bastante complejo, ¿ya? Para calcular en forma mental. Este es el modelo, entonces tenemos un modelo universal hoy día de propofol, un modelo de remifentanil que hace recomendaciones, ¿ya? Y que nos permitirá, cuando se incorporen, porque todavía se están en fase de incorporación, se los dejo esto. Por eso debo mencionárselo todavía, porque todavía estamos trabajando con los modelos antiguos para que los comprendan y entiendan un poquito cómo es el transcurso. Vamos a tratar de hablar un poquito más específicamente en la próxima sesión y terminar de aclarar dudas en torno a eso. Como conclusión, entonces, dada la complejidad de la farmacocinética poblacional, no es posible hacer perfusión en base a cálculos mentales. No es recomendable mezclar drogas. El software TCI incorpora poblaciones amplias y calcula ajustes de velocidad para los cambios de diana y aporta precisión mecánica, ¿ya? Es una tecnología ya considerada, consolidada en anestesiología, ¿ya? Y la práctica es mucho más sencilla porque solamente entonces tenemos que poner un target, ¿cierto? Por ejemplo, en modalidad plasma o en modalidad sitio efecto, ¿ya? Aunque mi recomendación
es titular. La inconsciencia con un ajuste dinámico que es distinto, ¿ya? Y no utilizar estas referencias que fueron las referencias iniciales para sedación liviana, profunda, cirugía menor, cirugía mayor. Yo en general no distingo esta cirugía menor y mayor, yo tengo aquí inconsciencia que más o menos es esta nomás. Estos rangos son tanto para cirugía menor y mayor, ¿ya? Y remifentanil ah, es lo que nos hace oscilar un poquito más, ¿ya? Y las recuperaciones efectivamente son en estas concentraciones, ¿ya? Los modelos sitio-efecto no me voy a referir ahora, mejor voy a saltarme, sino que lo único que les quiero decir es que fueron construidos en base a esto, a un índice simple y un índice de tendencia de la variación de este índice. Cuando ustedes ven el espectrograma se dan cuenta que los índices sirven bastante poco asociados a condiciones tan variables de las frecuencias que se observan en el espectrograma y representa entonces un comportamiento distinto que va a exigir una optimización de los modelos de efecto, ¿ya? Los modelos de efecto, el gran problema que tienen es que son estadísticos y la titulación no es estadística. La titulación es individual y por lo tanto mi recomendación clínica es la inducción de orden cero y luego pasar a TCI o usar un TCI escalonado. La inducción a orden cero es decir, una infusión a tasa fija entre 8 y 10 miligramos kilo hora y luego pasar a TCI cuando el paciente pierde la conciencia. O TCI escalonado. ¿Cuáles son estos? Orden cero, 9 miligramos por kilo por hora, paciente pierde la conciencia y me paso al TCI efecto. Esto solo es posible hacerlo con las infusoras Primea. Si no tienen Primea, hagan escalones. Escalones de 2 minutos, una cosa así, ¿ah? Y con 4 o 5 escalones van a tener entonces una titulación bastante razonable, ¿ya? Y van a evitar los bolos gigantes para llegar a este punto, ¿ya? Y para encontrar efectivamente sobre todo en los pacientes de cerebros frágiles, van a poder encontrar cuál es el requerimiento de ese enfermo. Ya, TCI nos permite, eso sí, la gran gracia, el ajuste dinámico, que no lo permite las infusiones y difícilmente también lo permite el cambio en anestesia inhalatoria. Hoy día se agrega la posibilidad del monitoreo electroencefalográfico y también de algunos monitores de dolor que nos van a ir en los próximos años entregando muchos más datos para poder construir entonces una interacción desde los datos cinéticos hasta la farmacodinámica objetiva de este trabajo. Y así predecir además mucho mejor nuestros despertares, disminuir la sobredosis y las alteraciones del outcome. El TCI y la TIVA entonces fueron un salto conceptual y tecnológico en la administración de drogas anestésicas que permite flexibilidad, adaptada a una dinámica quirúrgica e individualizar sobre todo los requerimientos, entregando datos predictivos, ¿ya? Ajustados cada vez más en el transcurso de los años a lo que representa la farmacodinámica, que es lo que realmente nos interesa. Hay mucha gente involucrada en esto, por suerte muchos chilenos, como el profesor Stutzin, el profesor Cortines y otros más, y estamos muy orgullosos de haber podido hacer esta historia. Sería entonces, por hoy día, 1 hora y media de clases. Dejamos unos últimos minutos de conversa. Bueno, eh, agradecerte, Pablo. La verdad, ha sido para nosotros, uno que lleva tantos años en esto, escucharte siempre es como reaprender muchas cosas. Por lo tanto, me imagino la importancia que tiene para los residentes o para los médicos que quieren siempre estar manteniéndose al día en la voz de alguien. Agradecerte, y creo que hay seguramente muchas preguntas, hay mucho que avanzar en este tema. Pero la verdad yo solo quería hacer un comentario porque la verdad un porcentaje altísimo de nuestros residentes trabajan en hospitales públicos. Muchas veces el acceso a
a máquinas de TCI o anestesia intravenosa total, llámala como tú quieras, tiene sus limitaciones. Pero yo creo que tú dijiste una cosa que se aplica a todas las drogas, que es probablemente en Chile la anestesia más frecuente, que es la compartamentalización. La anestesia es un proceso de compartimentos, sean compartimentos intravenosos, sean compartimentos inhalatorios. Las drogas se comportan de manera distinta dadas sus características físico-químicas. Por lo tanto, todo este proyecto, todo este proceso de explicar el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de las drogas es tan extendible a tantas, que es un concepto farmacológico muy global. Y creo que lo has explicado brillantemente, la verdad. Creo que ha sido muy, eh, como te diría, muy, Mira, hay un muy, detalle a lo muy mejor cómodo para escucharte. los becados. ¿Qué nos pasa con los gases? La farmacocinética es la misma, conceptualmente. Lo que se nos agrega en los gases es un espacio distributivo previo a la entrada a la sangre, que es el circuito anestésico y el pulmón. Y el pulmón, ¿cierto? Exactamente. Que es dependiente entonces de los factores de captación, básicamente dado por el débito. ¿Ya? Entonces, se nos complejiza porque se nos agregan volúmenes de distribución de la droga previos a la llegada a la sangre, y de ahí en adelante viene el mismo problema, tenemos que llegar al cerebro. Entonces, se aplican los mismos conceptos de ahí en adelante de la TIVA. ¿Ya? El punto de que estos volúmenes previos a la entrada nos complejizan un poquito más, porque tenemos la idea de que al medir los gases estamos midiendo la sangre, pero lo estamos haciendo en un rato muy, muy después, porque estamos midiendo aquí en la salida del tubo, donde está en medio de estos, Exactamente. de estos volúmenes de distribución que todavía no están equilibrados. Entonces, lo que nos marca la fracción expirada de gases, que nos dice que aparenta estar equilibrado, le falta mucho para equilibrarse donde nos interesa, porque le falta estabilizar los complementos previos, los compartimentos previos, y además el compartimento central. Eso hace ¿qué es lo que ha pasado en anestesia inhalatoria? Que hemos sobrepresionado las dosis, acortar los tiempos, pero si fuéramos finos, ¿ya? Y tratar de ir subiendo poquito a poquito, nos demoraríamos enormemente. Y eso nos pasa, entonces, por eso que sobredosificamos con los gases, ¿ya? Y no nos hemos dado cuenta, Ahora, yo porque te claro, hemos tenido poca quiero opción de solamente tener, comentar de algo. tener electron. Claro. De alguna manera, la monitorización el electroencefalograma, digamos, te va a dar una idea de la estabilización en el cerebro, que es lo que al final es lo que uno está buscando. Tú tienes toda la razón, nosotros estamos midiendo eh, la, la- el gas al final de la El tubo. expiración. Por Sí, tanto, pero también es importante, era importante tratar de dejarle a los becados la idea de que también después de esta etapa del pulmón con la máquina, el resto se compartimentaliza igual. exactamente. Funciona de una Eh, forma eh, farmacocinética y farmacodinámica igual, con concentración plasmática y con concentración efecto. ¿Te fijas? sí, en Ahora, teoría, eh, porque yo quiero echarle un pelo a la sopa. yo te dije el año pasado, ya, pero te dije el año pasado, te dije que tenía yo la impresión, desde hace muchos años, que estamos sobre anestesiando. Claro, claro. Y seguramente vamos a ir conversando en otras sesiones
¿Qué conciencia queremos dormir? ¿Qué conciencia queremos bloquear la actividad eléctrica? ¿Y cuál no? Porque yo me he ido convenciendo después de leer estas cosas y de leer, que la verdad es que tenemos más de una conciencia, sin darnos cuenta. La conciencia ejecutiva, la conciencia onírica, todo el proceso medular de la motora o la actividad sensitiva, te fijas, todos los procesos que existen dentro del organismo desde el punto de vista de reacción al estrés, que no solamente son movimientos, son otras cosas también. Fija, entonces, esto lo hace muy interesante llevar la actividad farmacológica a las personas, al paciente. ¿Te Sí, mira, fijas? a ver, Porque también es crear la conciencia. quería dejarte tres Sí, cosas. por favor. Hemos, los modelos que hemos hecho funcionan para todas las lógicas de las drogas, ¿ya? Como recién lo conversamos, pero son ingenuos, ¿ya? Tenemos que saber que son solo modelos porque son lineales, ya siguen un pensamiento lineal y fíjense que el sistema circulatorio ya, que es una cosa bastante primitiva del punto de vista mecánico, es oscilante. Y al ser Correcto. oscilante, ¿cierto? Al estar oscilante, lo que nosotros creemos y describimos tan bonito como una mezcla, sobre todo después de un bolo que tendría que... ingenuamente en la fase de bolo tratamos de encontrar un efecto. Entonces, tenemos que empezar a caminar de esto que ha servido mucho. Hemos avanzado enormemente, ¿ya? Pero hoy día nos empezamos a dar cuenta que nuestra forma de ver las cosas en forma lineal, en el escenario real, dije lo circulatorio, pero piensen lo oscilante que es la actividad eléctrica del cerebro. Es un estado oscilante permanente. Entonces, es evidentemente que no a una concentración fija. Ese estado oscilante va a seguir cambiando a lo largo del tiempo. Y eso va a hacer que vamos a tener que seguir titulando, pero para eso necesitamos mirarlo, y mirarlo con alguna cosita aquí en la frente al menos. ¿Ya? Esas cosas no están empezando a aparecer, y sobre todo porque los cerebros más frágiles A lo oscilan y menos. oscilan, ¿cierto? A la depresión. ¿Ya? Entonces, mantener concentraciones estables nos sirve si el cerebro está bien, pero ya en los pacientes mayores empezamos a tener problemas. Y por lo tanto, la descripción de la cinética tan bonita, estas lineecitas tan estables, es ingenua. Eso como número uno. Segundo, es interesante lo que tú hablas de estas distintas conciencias. Están así que acordémonos de Maturana y Varela que nos hablaban de la embodied cognition. ¿Ah? Para ellos, la conciencia nace desde cada célula que se va sumando y termina siendo una sumatoria, ¿ah? De conciencias desde la célula misma. Por supuesto, en el escenario clínico, porque eso termina siendo un fenómeno filosófico y que podemos entenderlo en lo evolutivo, para ver el grado de complejidades que son capaces de llegar el fenómeno de generar conciencias, la conciencia del yo o las metaconciencias que podemos tener. Pero, desde el punto de vista clínico, lo que nos interesa fundamentalmente es que el paciente no tenga la experiencia de la cirugía. Y esa es la que debemos Exactamente. eliminar. Eh, Que por lo tanto, Exacto. no tenemos que Pero eliminar esa, las otras, solamente esa. Ese sería el ideal, porque no exactamente. tenemos para qué borrarle más. Entonces, No, es la pero además eso conciencia. está significando, de alguna manera, Pablo, eso está significando lo que tú decías. Creo que estamos anestesiando de más. Claro, Y hay evidentemente. otro, y hay otro tema que es súper importante que yo creo que hay que recalcar a los residentes. A nosotros siempre nos presionan por el tiempo. Apúrate en dormir. Oye, que se demora mucho en despertar. Pero estos modelos y estos conceptos hablan de ir logrando los equilibrios de las mesetas con tranquilidad, despacio.
alterando la actividad cerebral de a poco, Claro. no producirle un quiebre mágico. No, y además Y por mira, otro lado, lo- darle el los, si- tiempo, los sistemas oscilatorios, como el cerebro, ¿cierto? Todos los sistemas oscilatorios, si tú generas una perturbación fuerte, ¿ya? Nunca van a retornar a la condición inicial, nunca. Eso es así en todo fenómeno oscilatorio, en el clima, en lo que tú quieras, ¿ya? Mientras más fuerte, más profunda la perturbación que generemos, por lo tanto, estos bolos rápidos de inducción generan eso. Si tú, por y eso supuesto, estamos haciendo un estudio recién, mira, ponemos infusiones muy lentitas y logramos una alfa muy poderoso con la pérdida de conciencia clínica. Después de eso, le hacemos una administración de una infusión de 15 miligramos por kilo por hora hasta que aparezca 1% de supresión, enfermos sanitos jóvenes, ¿eh? Para que ni siquiera sean los enfermos, hasta que llega 1% de supresión. Y le cortamos y volvemos a la concentración en que perdió conciencia. Nunca se vuelve, nunca. En cerebros sanos y poderosos, con una perturbación que no es un bolo, sino que es una infusión, ¿ah? Un poquito rápida, pero es una infusión al final. Nunca retornamos al alfa en el cual el paciente perdió conciencia, ¿ya? Eso es una muestra entonces que las perturbaciones violentas, ¿ya? Eh, que nos piden, nos exigen el ambiente clínico, ¿ah? No dejan, no dejan hacer la pega bien hecha, ¿ya? Y bueno, eso eh, es lo que yo quería decir, ahí básicamente. ¿Te está, fijas? O sea, si- en el fondo, uno tiene que hacer la pega lo mejor que se pueda hacer, entendiendo que hay circunstancias, por supuesto. pero uno no puede ir más allá de lo razonable, a eso me refiero, porque además después tienes que agregarle todos esos covariables y uno de los más relevantes es el clearance, te fijas que está muchas veces dado por la edad y una serie de patologías agregadas, más encima que estamos teniendo cada vez más el clearance de la droga, por lo tanto que tienes que darle el tiempo necesario para que salga de un compartimento al otro y se vaya al 1-0. ¿Me fijas? Que no son temas menores. Entonces, y es cierto que está el riesgo del postoperatorio con esta cola que se arrastra, te fijas, muchas veces en la concentración plasmática. Así que bueno, esto da para cualquier tema y obviamente uno puede caer en cualquier situación de farmacología y filosofía, ¿no? Pero creo que es muy relevante esto en la enseñanza de la anestesiología y lo que ustedes han hecho, porque creo que la anestesiología, una de las cosas relevantes es la inconsciencia a un nivel que nos sirva para el objetivo que buscamos, alterando lo menos posible. Yo creo que medirlo todavía es bastante rudo, o sea, burdo, por decirlo de una manera. Sí, claro. Pero yo creo que debemos avanzar hacia una mayor cercanía a disminuir o controlar la conciencia que nos es útil para la cirugía. Oye, como Y último esto, comentario, esto le entrega valor agregado a todo el trabajo que ustedes han hecho. sí, yo te quería comentar una cosita que dijiste. Es cierto lo de los hospitales públicos, pero también es posible. Yo me vine hace 4 años a Osorno. En Osorno en ese momento creo que se usaba el 10% de TIVAS de algunos jóvenes que habían llegado después de la beca, que se habían un poquito motivados. En este momento yo creo que estamos sobre el 85% en anestesia general. Eh, Qué bueno. y, por supuesto, entonces hay una motivación, y yo creo que eh, lo que hay que hacer es presionar, digamos, a nuestra jefatura, a nuestra autoridad y demostrarle que la predicción, la calidad y la reducción de costos incluido en eso, dado a la disminución de los malos outcomes, etcétera,
justifica plenamente invertir en eso. Yo creo que hacia allá va caminando el proceso, ¿eh? Pero trabajos como